El destino de Ucrania podría cambiar para siempre, en un escenario donde la OTAN, hasta hace poco, era vista como el principal aliado de Kiev. Zelensky ahora se enfrenta a una realidad inquietante. La promesa de apoyo militar podría haberse desvanecido. En una reciente reunión con los líderes de la OTAN, su secretario general, Mark Rutte, sorprendió al mundo con una declaración que, aunque diplomática, deja claro que la intervención directa en Ucrania podría estar fuera de la mesa. Pero, ¿por qué esta repentina distancia de los aliados de Ucrania? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de la nación en conflicto? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Kiev en la actualidad. El presidente Volodymyr Zelensky se enfrenta a la incomodidad de ser visto como un peón en un tablero geopolítico mucho más grande que su nación al desafiar la nueva posición de la OTAN. En la sede de la OTAN, el secretario general Mark Rutte, acompañado por líderes de la Unión Europea, recibe a un Zelensky cuyo rostro refleja la ansiedad de un hombre que aún no comprende completamente la magnitud del aislamiento que se avecina. Entre palabras de consuelo y promesas de apoyo, Rutte, quien había sido uno de los más fervientes defensores de la causa ucraniana, lanza una afirmación que, a pesar de su suavidad diplomática, resuena con dureza al asegurar que la OTAN no enviará fuerzas de paz a Ucrania bajo su bandera. Este es un cambio paradigmático. No se trata de una decisión oficial, pero las implicaciones son claras. La promesa de apoyo militar, tal como se había dado en los primeros momentos del conflicto, parece haberse disuelto ante la cruda realidad de un conflicto prolongado. Y mientras las tropas rusas avanzan con paso firme y los aliados de Ucrania muestran cada vez más señales de cansancio, Europa al fin comienza a resquebrajarse. Las palabras que solían sonar como ecos de solidaridad parecen haberse diluido en la incertidumbre de un conflicto que no se resuelve, sino que se perpetúa en el tiempo. La intervención militar de la OTAN en Ucrania es, según los cálculos de muchos, un paso demasiado arriesgado. La posibilidad de una batalla directa con Rusia, potencia nuclear de primer orden, es un riesgo que Europa no está dispuesta a correr, por más que lo demande Zelensky, que se ha convertido en un ferviente defensor de la intervención internacional. La situación, ya de por sí compleja, se ha vuelto aún más tensa a medida que las semanas y meses transcurren sin una resolución a la vista. Los países europeos no están dispuestos a actuar bajo la bandera de la OTAN. La intervención en Ucrania, aunque no explícitamente rechazada, se ve como una idea arriesgada y divisoria. Mark Rutte, en su encuentro con Zelensky, enfatiza que la prioridad ahora es fortalecer la posición de Ucrania en cualquier posible negociación de paz con Rusia. Pero al mismo tiempo subraya que cualquier discusión de paz debería depender exclusivamente de los involucrados, Ucrania y Rusia. Este énfasis, por lo menos desde la perspectiva occidental, tiene una lectura nada favorecedora para Kiev, pues implica que las negociaciones podrían estar lejos de ser favorables a los intereses ucranianos si la situación se sigue prolongando. Al fondo de esta historia se encuentra la dinámica interna de la OTAN y la Unión Europea. Mientras los Estados Unidos, liderados por el entonces presidente Donald Trump, había ofrecido apoyo militar a Ucrania, la postura de Europa es mucho más cautelosa. Francia, Alemania y el Reino Unido no se muestran dispuestos a arrastrar a la OTAN a un conflicto abierto con Rusia, un escenario que podría traer consecuencias devastadoras para el continente. Las economías europeas, ya golpeadas por la inflación, la escasez de energía y las tensiones internas, no están dispuestas a asumir más cargas. Pero la historia no comienza con la decisión de la OTAN de no enviar tropas de paz bajo su bandera. En realidad, la génesis de este conflicto está en las tensiones acumuladas durante décadas entre Rusia y Occidente. La expansión de la OTAN hacia el este de Europa, después de la caída de la Unión Soviética, fue vista por Moscú como una traición a los acuerdos tácitos alcanzados en el fin de la Guerra Fría. A medida que países como Polonia, Bulgaria y las naciones bálticas se unían a la OTAN, la posibilidad de que Ucrania siguiera ese mismo camino se convertía en una amenaza directa para el Kremlin.
Zelensky, quien asumió la presidencia de Ucrania en 2019, comenzó a alimentar esa esperanza. En sus primeros discursos, dejó claro que Ucrania vería en la OTAN su único salvavidas frente a Rusia, y bajo la presidencia de Trump y la de Biden, ofreció más apoyo a Ucrania del que Europa estaba dispuesta a dar. El liderazgo de la OTAN, entonces, se encuentra atrapado entre el deseo de mantener una posición unida frente a la amenaza rusa y la inevitabilidad de los costos políticos y económicos de una confrontación directa. La postura de Europa no es menos complicada. Los países miembros de la Unión Europea, a pesar de sus promesas de apoyo, nunca compartieron la visión de Ucrania como una posible miembro de la OTAN. Esto no solo se debe a las implicaciones militares de un enfrentamiento directo con Rusia, sino también a las profundas divisiones internas sobre cómo gestionar la batalla. Por ejemplo, países como Hungría e Italia, con vínculos económicos y políticos más estrechos con Moscú, se han mostrado escépticos ante cualquier acción más agresiva contra Rusia. La presión interna, sumada a la creciente crisis económica y energética, ha dejado a los líderes europeos buscando alternativas diplomáticas a una batalla que podría desbordar las fronteras de Ucrania. Mientras tanto, las promesas de victoria rápida ofrecida por Zelensky en los comienzos de la batalla se desvanecen, y los ciudadanos ucranianos comienzan a cuestionar si el costo humano y económico del conflicto valió la pena. Las fuerzas de defensa ucranianas, aunque heroicas en muchos aspectos, se enfrentan a un ejército ruso que ha aprendido de sus errores y se adapta constantemente a la batalla moderna. La situación sobre el terreno se complica con cada día que pasa, y la desesperanza comienza a calar en la población. Zelensky, a pesar de su retórica belicista, sabe que necesita el apoyo continuo de Occidente, pero también empieza a darse cuenta de que esa ayuda es cada vez más incierta. La falta de unidad dentro de la OTAN y la Unión Europea lo coloca en una situación de vulnerabilidad política, y las expectativas de que Ucrania se una a la OTAN se alejan a medida que pasan los meses. Mientras tanto, Rusia, con una economía cada vez más aislada pero resiliente, no muestra señales de retroceder. Al contrario, su estrategia se afianza y sus aliados como Bielorrusia y algunos países de Asia Central se alinean aún más con Moscú. A medida que las conversaciones de paz empiezan a ser mencionadas con mayor frecuencia en los pasillos de la OTAN, Rutte subraya la posición central de Ucrania en cualquier acuerdo. Sin embargo, las tensiones dentro de la alianza se hacen evidentes. Mientras algunos países de la OTAN apoyan a Ucrania con armas y recursos, otros ven cada vez más probable que la única salida sea una negociación que sin duda no será favorable para Kiev. En la OTAN vemos una alianza que, a pesar de su poder, no está dispuesta a arriesgar su estabilidad por una batalla prolongada con Rusia. La OTAN puede haber dejado a Ucrania sola, y su futuro, como el de Europa misma, depende de las decisiones que se tomen en las próximas horas y días. ¿Será posible la paz sin ceder ante Vladimir Putin? La respuesta, por ahora, permanece en el aire. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea
algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo.